Bueno, empezamos, chicos. Hay 21 chicos nada más, no sé, bueno, después ahí les paso la grabación. Así que pongo a grabar. Bueno, la segunda unidad, enlaces atómicos, es, digamos, lo más básico, como para empezar a entender después la estructura atómica o molecular de los materiales. Entonces, hay que empezar por lo básico, que es como un repaso de química general o un poco de secundaria, que por ahí también se lo vieron. Bueno, tenemos, toda la materia está compuesta por átomos, ya lo sabemos. Comprender la estructura de los átomos es fundamental para comprender las propiedades de la materia. Esto es fundamental. Para conocer la estructura de un metal necesitamos saber cómo son los átomos metálicos. Para conocer la estructura de un plástico necesitamos saber cómo es la estructura del átomo de carbono. Para conocer cómo es un cerámico necesitamos saber cómo son los enlaces tanto covalentes como iónicos. ¿Cómo se compone un átomo? Lo de siempre, lo más básico, neutrones, protones y electrones. Los neutrinos, los quarks, esos elementos subatómicos no los tratamos, porque es más física cuántica que de material. Número atómico, yo a veces suelo pedir esto, para ver si se acuerdan de química general, y a veces, no es por malo, pero hay gente que no lo sabe. El número atómico de un elemento es igual a la cantidad de electrones o igual a la cantidad de protones de cada átomo en estado fundamental, ¿no? Puede ser que haya un átomo que excede un electrón, no, ese no es el número atómico. Igual al número de electrones y protones. Los protones son positivos, los electrones son negativos. Masa atómica. La masa atómica es igual a la cantidad promedio, porque hay muchos elementos radioisótopos, es igual a la cantidad promedio de protones y neutrones en un átomo. Siempre la cantidad de protones va a ser igual, y la que va a variar son los neutrones. Por ejemplo, el uranio 235-238 tiene la misma cantidad de protones, solo que uno tiene 3 neutrones más que el otro, lo cual se hace muy inestable y radioactivo. No solo tienen el cerio, el iridio, el polonio y algunos otros elementos. También es la masa en gramos del número de Avogadro de átomos. Es decir, cuando ustedes agarran la tabla periódica, van a encontrar que la masa atómica, bueno, coincide con la cantidad de gramos que posee un mol. Un mol es una unidad, por ejemplo, de cantidad. Puede ser una docena, una centena o un mol. El mol justamente es el número de Avogadro, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. Después tenemos la unidad alternativa de masa atómica, es la UMA, pero casi no se usa, porque les cuento esto, porque por ahí a lo mejor se les va a hacer lío. Lo que a mí me importa que ustedes sepan es esta. Y el concepto es. La masa atómica, a medida que la física empezaba a estudiar más el átomo y se conocían más cosas sobre la estructura atómica, salían nuevas unidades. Con el tiempo, algunas de esas unidades sobrevivieron y se usan actualmente. Algunas ya no. Entonces, ¿qué tiene que quedar en la mente de ustedes, al menos para esta materia? Es la definición. Masa atómica es igual a la cantidad promedio de protones y neutrones en un átomo. No se olviden de poner promedio, ¿no? Y también es la masa en gramos del número de Avogadro de átomos. Se toma una cantidad de número de Avogadro y esa cantidad también se llama masa atómica. Y después tienen otra que se usa más para la parte química, tendría que haberla sacado para no confundir, y es la unidad de masa atómica, que es la última que está vigente, digamos, que sin embargo no desplazó las anteriores. Por ejemplo, un mol de hierro contiene esta cantidad de átomos, esto es por 10 elevado a la 23, y tiene su masa de 55. O tiene 55 de la misma cantidad de unidad de masa atómica.
Esto de acá es lo que nosotros usamos generalmente para hacer la composición de un plástico, ¿verdad? O necesitamos hacer el peso atómico de un cerámico, también usamos esto. Lo que vamos a usar es todo esto. Bueno, ¿qué es el peso molecular? Lo mismo, pero en este caso ya no es atómico, sino de una molécula. Y en el caso, por ejemplo, esta del óxido de hierro, tienen que agarrar la masa atómica del hierro, multiplicarla por 2, la masa atómica del oxígeno, multiplicarla por 3, y se suma, y ese es el peso molecular. Esto va a servir para hacer algunos ejercicios de polímero. Pero bueno, esa parte la da el otro profe, así que no. Por ejemplo, el elemento carbono, yo un poco tomo esto cuando veo materiales compuestos, peso atómico o la masa atómica del carbono, según la tabla periódica, es 12 gramos por mol, el nitrógeno es 14 gramos por mol, el oxígeno es 16 gramos por mol, después el hidrógeno es 1 gramo por mol. ¿Qué son los isótopos? Ustedes han escuchado hablar del carbono 13 o carbono 14. Sobre todo el carbono 14, que sirve para averiguar la antigüedad de un elemento, ¿verdad? Entonces estos elementos van pasando de carbono 14 a carbono 13 y después al carbono 12, que es natural. Como estos son isótopos naturales, uno hace un análisis de una pieza antigua y va a encontrar que tiene cierta cantidad de carbono 14 y que a medida que pasa el tiempo libera para transformarse en eso. Entonces, con ese concepto nosotros podemos saber la antigüedad. ¿Por qué? Porque a medida que se descompuso, ¿está bien? La atmósfera tiene este, carbono 14, la atmósfera. Entonces, cuando uno detecta que tiene carbono 14 es porque es algo reciente. Ahora, si encuentra algo que no tiene carbono 14 o tiene cierto porcentaje, es mucho más antiguo. Y si tiene muy poco, es muchísimo más antiguo. Entonces, como les dije, siempre van a tener la misma cantidad de protones, pero va a ir variando en el caso este de los neutrones. Este tiene 6, este tiene 7, este tiene 8. El mismo concepto se aplica para el cerio, el uranio, el polonio, el iridio, y había un óxido que no me acuerdo en este momento que también era que se usaba para hacer radiografía. Bueno, como es la tabla periódica, ustedes ya la conocen. Ustedes se fijan, la mayoría de todo esto son metales. Esto se acaba de Wikipedia. Metales color celeste, y van a ver celeste verdoso, van a ver que la mayoría son los metales. Entonces, vamos a perder casi la mitad de la materia conociendo el comportamiento de los metales, específicamente en este caso del hierro, ¿no? Se tienen semimetales, que son estos que están acá, los no metales, que básicamente el carbono, que no va a servir para los polímeros, y los gases nobles. Los materiales están formados por 4 tipos de enlace o combinaciones de ellos. Primero, el enlace metálico, como les mencioné, después tiene el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace de Van der Waals. Todo esto es un repaso de química general. El enlace metálico, uno de los principales postulados era que en esta masa metálica se tiene el núcleo, muy cercano a ello se tienen las capas primeras, digamos, de los electrones, y las capas últimas de los electrones tienen el electrón que está compartido por toda esa masa de núcleo. Entonces, esta propiedad de que el electrón externo pueda ser partícipe de cualquier otra capa de electrones le da la propiedad de ser elementos muy que transmiten electricidad y que transmiten calor. Los elementos metálicos tienen átomos más electropositivos. Entonces, se fijan en la tabla, cuando digo electropositivos, con este tema. Todos estos son electropositivos porque tienen la tendencia a ceder un electrón, a cederlo fácilmente. Electronegativos son estos que están acá. Bueno,
son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales, también pueden contener otros materiales como carbono, en el caso del acero. Conducen bien el calor y la electricidad y su aspecto presenta un cierto brillo. El brillo se da porque cuando viene la luz, es decir, viene un fotón, y por el efecto fotoeléctrico, choca con un electrón porque tiene la misma frecuencia, o la misma longitud de onda que es la inversa, se dispara un fotón que es lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros vemos el reflejo de la luz en los distintos materiales. En el caso este de, la, de lo metálico, vemos el brillo metálico. ¿Qué más? A temperatura ambiente suelen ser sólidos, excepto el mercurio, que creo que la temperatura de fusión es menos 13 grados. Y después tenemos elementos maleables y dúctiles. En el caso de este son, como en el caso del cobre que habíamos visto hace rato, son muy maleables, se pueden hacer un montón de formas. El oro, la plata y el cobre son de esta clase. Ya vamos a ver que el oro, la plata y el cobre, el aluminio, tienen una estructura, aparte de que son metálicos, que les favorece esta deformación. Bueno, estas propiedades, bueno, tenemos peso específico, temperatura de fusión, calor específico, todo lo que tenemos un metal, por ejemplo, el calor latente, dilatación y contracción, divisibilidad, resistencia a la corrosión, a la oxidación, aleabilidad, es decir, que se puede alear con carbono, que se pueden alear cobre con plata, se puede alear el oro con el cobre con la plata, en fin. Después hay elementos que obviamente no van a ser aleables. Y después la fluencia. Y después tenemos algunas propiedades que yo las puse color verde porque son muy, muy de los metales. La conductividad eléctrica, la conductividad térmica y el magnetismo. En el Profe, caso... una pregunta. Sí. Hola, ¿Qué es la hola. fluencia? ¿Cómo? ¿Qué es la fluencia? Entonces vos cuando agarrás un metal, como por ejemplo un acero dulce que se dice en la industria, y vos lo empezás a estirar y tiene un punto en el cual se empieza a estirar. Por ejemplo, un plástico, vos lo estirás como un chicle. Eso es la fluencia. Eso es fluencia, se estira. En el caso, por ejemplo, de un diamante, no. De un cerámico, no. De un vidrio, no. Porque vos lo estirás y se parte. No se puede deformar, no se puede estirar. La fluencia vos te da la propiedad de hacer lo que vimos hace rato, el cobre, que puede adoptar la forma de un alambre finito, finito, finito y hacerse largo. Puede adoptar distintas formas. Fluye. Después tenemos otras propiedades que son propiedades de los metales, que tienen que ver más con la parte procesal que nosotros usamos para los metales. Tenemos dureza, que ya lo van a ver en otro profe, tienen tenacidad, fragilidad, actitud, resistencia, resiliencia, fatiga, elasticidad, plasticidad, ductibilidad, maleabilidad. Estas, por ejemplo, de acá, que estoy marcando ahora, tienen más que ver con la parte esta de procesar. Ductibilidad es que vos lo podés hacer dúctil, lo podés transformar de un tocho a un alambre, por ejemplo, algo dúctil. Maleabilidad, que vos podés hacer una forma rara, extravagante, podés hacer el monumento a San Martín de cobre o de bronce. Colabilidad es que vos lo podés fundir y la fundición te sale buena. Por ejemplo, el hierro colado gris que vimos hace rato, bueno, todas las fundiciones de cobre o en este caso, de las aleaciones de cobre, que es el bronce. Maquinibilidad, eso de maquinibilidad es que vos le podés maquinar, o sea, le podés pasar una herramienta, una plaquita que vos vas sacando por arranque de viruta y le vas a dar una forma. Soldabilidad, no todos los metales son soldables, no se puede soldarlos, pero la soldadura no es buena. Por ejemplo, un 1010 es muy soldable, un 1020 también, un 52-100 no lo puedes soldar, no te conviene porque es extremadamente duro y no te conviene la soldabilidad. La inflamabilidad es que puede ser endurecido por ejemplo, si vos lo calentás y lo golpeas bruscamente y se tiembla. Forjabilidad es cuando vos agarrás a golpes y le das una forma. Bueno, una de las propiedades que habíamos visto que era la conductividad eléctrica, en el caso del cobre, la plata y el oro, que eran los más
mucho mayor conductividad, ya lo vamos a ver, por esto de que los electrones están libres en la última capa, y los electrones justamente son el traspaso de eléctrica. Hay una batería, una pila, tenemos un alto voltaje que va a pasar de alto, prende la luz, se gasta, cae el voltaje, bueno, hay que hacer el corte y basta. Entonces los electrones dan energía y vienen hasta que la pila tiene un voltaje bastante bajo en el cual ya no puede impulsar a los electrones ni producirse la luz. ¿Cuál es la formulita de la conductividad? Esto no lo tomo, ¿no? Pero se los muestro como para que el año que viene, cuando vean la materia esta de electrotecnia, no, por lo menos algo han visto. Una de las propiedades físicas de nosotros es esta de acá, ¿no? Esta es la resistencia. Bueno, tenemos voltaje, intensidad y resistencia. Lo pueden escribir de esta manera. Esta es la resistividad. O lo pueden poner, digamos, como la inversa de la resistividad, que es la resistencia a onda. La conductividad eléctrica. Esto lo tomo en espaciadito para que por lo menos vean las filminas. La conductividad eléctrica, designada con la letra sigma, es la medida de la capacidad de un material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad eléctrica es la inversa de la resistividad, que es lo que veíamos aquí. Unidad es Siemens sobre Dame el teléfono, Feli. Apaguen. Teléfono. Chicos, escuchen, apaguen el micrófono, por favor. Bueno, ahí tienen los elementos que van a notar acá, el color rojo, por ejemplo, la plata, tienen el oro, tienen el cobre, tienen acá mucho más abajo el hierro, el aluminio también era bastante, acá tienen 36, antes los cables eran de aluminio, pero ahora son de cobre. A veces hay de acá también, no hay otro, ¿sí? Estos tres son los que conducen más. Y después en este lugar creo que sí que esté de acá el aluminio. Conductividad térmica. La conductividad térmica es lo mismo que la electricidad, solo que en este caso se transmite el movimiento de electrones en la capa superior, digamos, y siempre se da, termodinámicamente ustedes lo saben, pero que haya una transmisión de calor, siempre se da de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. También tienen un área, fíjense, y tienen que una distancia. Entonces, cuando van a la fórmula, tienen la cantidad de calor, el área, el coeficiente de conductividad térmica, la diferencia de temperatura y la distancia. Dice, la conductividad térmica la designamos con la letra Kaplan, es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. Su magnitud es inversa a la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. La conductividad térmica se mide en watts, Kelvin por metro. Esto de calor también es a veces conflictivo porque por ahí, a medida que se analizaban más, se conocían más, la unidad, digamos, sobrevivió esta. Bueno, después tienen el sistema inglés que usa BTU, en vez de watt usa BTU. Después, bueno, hay equivalencias que se pueden hacer, pero el sistema internacional usa esto. Después hay la conductividad, hay una ley que la hizo Biedermann y Franz. Todo esto no lo tomo, lo puse como una curiosidad, en la cual siempre ya cuando hay un metal, siempre ese metal tiene este comportamiento de que la conductividad eléctrica y la conductividad térmica tienen como, cuando se dividen, tienen un comportamiento lineal. ¿Saben? Esta es la temperatura y esta es una constante. ¿Sí? Yo la puse porque de alguna manera se da que los dos conducen el calor justamente por el movimiento de electrones en la capa superior. ¿Sí? El calor, si uno lo entiende como energía, es la energía cinética elevada que tiene un electrón o el flujo de electrones en la superficie
superficie o incluso en el interior. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, los electrones se van perdiendo esa energía cinética y perdiendo esa velocidad. ¿Está bien? Pero esto no lo tomo, solo por curiosidad. Bueno, y digamos, la cuestión que los mismos elementos que eran altamente, que conducían electricidad con una alta capacidad eléctrica, también tienen una alta capacidad de conducir calor. ¿Está bien? Aquí tienen este 2 y uno de los manuales ahora no son nada. Por eso lo puse. Después tienen otro que es el coeficiente de dilatación térmica. Esto sí lo tomo. El coeficiente de dilatación térmica, ¿por qué me ayuda a mí? Porque vamos a hacer un par de ejercicios cuando se levanta la temperatura, cuánto se puede dilatar. ¿Sí? Se han dado situaciones, ustedes lo van a ver en muchas fábricas, en que si uno va a transportar, por ejemplo, vapor, ustedes saben que el vapor a presión siempre está a 120, 130 grados, incluso puede llegar hasta 140 grados como vapor, y si uno hace un diseño de una red para trasladar vapor y después tiene un tanque pulmón, y si no hace digamos, si la línea es recta, obviamente cuando transporta el calor, eso se dilata y me rompe algo. Porque se dilata. Entonces hay que darle cierta diseño tridimensional, cosa que cuando se estire en ciertos ángulos y no me rompa ningún tacho, ¿no? Este es el coeficiente de dilatación lineal, esta es la diferencia de temperatura inicial y final. En este caso es el coeficiente de dilatación térmica y este cuánto se alarga. En este caso los que más se dilatan son estos de acá. Esto de permeabilidad magnética. Habíamos visto conductividad eléctrica, conductividad térmica y ahora la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética solamente se da en los metales en la naturaleza, en el hierro, en el cobalto y en el níquel. ¿Está bien? Después hay el galio mezclado con con trazas de titanio, no me acuerdo qué más, pueden llegar a tener algo de magnetismo. Después hay elementos que se fabricaron, se hicieron, que tienen mucho más magnetismo, pero lo que se conoce en la naturaleza es esto. Ustedes lo van a ver en física, lo ven en la parte de magnetismo, que tenemos una espira, que parece un resorte, que se hace pasar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a inducir un campo magnético H, y este campo magnético, bueno, va a ser, digamos, se va a incrementar cuando se le ponga un elemento magnético. Por ejemplo, si yo acá está vacío, y yo acá lo pongo con un elemento magnético como el hierro, esto se incrementa. ¿Y de qué manera se incrementa? Y a medida que yo aumente el campo magnético H. Ahí tiene la formulita. Esta mu es la permeabilidad magnética que se dice acá. Mu es la permeabilidad magnética, yo le pongo esto. Esta H, que es el campo magnético, yo la puedo ajustar, ¿no? Porque es voltaje por intensidad y por resistencia. La resistencia ya la conozco, porque sé qué material tengo, la intensidad la doy yo y el voltaje también se lo doy yo. Entonces quiero saber cuál es la inductancia, es decir, esa cosa que me atrae a mí a otro material ferroso. Este es en vacío, por eso está el sub-cero ahí. Y en este caso, bueno, tenemos el campo magnético aportado por un ferromagnético. Tenemos la inductancia, campo magnético, magnetización y permeabilidad magnética. Como la fórmula es esta. Esto tiene que ver más con el material. Este es vacío, este tiene que ver con la capacidad del material. Y esto lo ajusto yo con las perillas del campo de voltaje y de intensidad. Bueno, lo mismo que algunas propiedades, depende con qué sistema yo trabaje, voy a usar, digamos, esto de la permeabilidad magnética. Lo más común, por ejemplo, lo que ustedes van a ver
el ensayo no destructivo, la parte esta de corrientes inducidas. Yo sé que no lo saben, pero lo van a ver más adelante. Ustedes se van a dar cuenta de que hay elementos que uno necesita magnetizarlos para descubrir si estos elementos están rotos. Y una vez que uno los magnetiza, después hay que desmagnetizarlos. ¿Cuál es el ejemplo clásico que ustedes ven en su casa? ¿Alguna vez ustedes agarraron un destornillador, sacaron un tornillito chiquito de algún aparato electrónico y después vieron que el tornillito se les pega en la punta del destornillador? ¿Eso qué quiere decir? Que el destornillador se magnetizó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que desmagnetizar. Ahora, ¿cómo yo puedo medir eso, que se magnetizó? Y lo hago con esta unidad, que es la inductancia, este campo magnético, es lo que el magnetismo, la inductancia magnética, y ese se llama Gauss. El campo magnético, digamos que yo voy a generarlo a través de la corriente y del voltaje, se llama Oster. Y esta magnetización, que es cuando el tornillo en este caso queda magnetizado. Y esta permeabilidad magnética es una propiedad justamente del material. Esto es el magnetismo cuando está en vacío. Después van a ver que tienen distintos, por ejemplo, acá tienen diamagnético, paramagnético, ferromagnético y el ferromagnético. En el caso del hierro, nosotros hablamos de magnetismo, que estamos diciendo que los espines van a estar orientados en la misma dirección. ¿Se acuerdan de los espines? Cuando gira un electrón sobre su propio eje, eso es un espín. Entonces, este giro del electrón sobre su propio eje, girando alrededor, digamos, de un núcleo, hace que se forme justamente la corriente, este campo magnético inducido, digamos, que me va a ayudar a sumar a un campo inducido externo. Si alguien no entiende, me para y lo charlamos un poquito más, ¿está bien? Entonces ustedes saben, lo voy a volver a repetir, que una carga, es decir, un electrón, una carga, cuando está en movimiento, gira sobre su propio eje, está girando en un círculo, como puede ser una espiral, genera un campo magnético. Es decir, siempre la electricidad y el magnetismo van a estar ligados. Cuando existe un campo magnético, existe un campo eléctrico. Cuando existe un campo eléctrico, existe un campo magnético. ¿Eh? Esto de ferromagnético, ferrimagnético y diamagnético lo van a poder ver más adelante cuando veamos esto de ensayo no destructivo. ¿Está bien? Hay elementos que son diamagnéticos que no se van a magnetizar y hay algunos que se magnetizan por demás, en el caso del hierro. Bueno, vamos a pasar un poquito más a lo que es un enlace covalente. El enlace covalente para la materia puede ser los átomos de carbono, en este caso es diamante, pero el covalente, ustedes recordarán que era el hidrógeno que comparte los electrones, como que la molécula de hidrógeno, los dos tienen el mismo peso nuclear, digamos, el núcleo, la misma fuerza nuclear, que va a atraer positivamente a los electrones que son negativos. Entonces, como uno tiene tanta fuerza como el otro, no se los puede quitar, entonces los comparte. Así con todos los gases, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, todos los elementos que sean del mismo elemento, ¿no? Y en el caso del carbono también. Acá dice, los enlaces se forman compartiendo los elementos de valencia entre dos o más átomos. Para formar los enlaces covalantes, los átomos se deben orientar de tal forma que los enlaces tengan una relación direccional y específica entre sí. Bueno, por ejemplo, acá les da el ejemplo de cómo es el cuarzo y cómo es el vidrio. Ambos van a tener este enlace como una pirámide. Tienen los tres abajo, uno un poquito más arriba y uno en la punta. Tienen los tres abajo, este acá en el centro y uno en la punta. El dióxido de silicio. Este es el carbono. O el carbono o el átomo de silicio, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué es un enlace covalente? Es cuando los electrones son compartidos por uno o dos átomos, en el caso del núcleo. El cuarzo es cristalino y el vidrio es rugoso.
El cuarzo no es transparente, es opaco, y el vidrio es totalmente amorfo y totalmente transparente. Este enlace que yo lo pongo acá es una hibridización SP3, que la vamos a ver más adelante en polímero. Todo lo que es el carbono, la química del carbono, estoy hablando de polímeros plásticos, eso es la estructura que está formada por enlaces covalentes. Una de las propiedades que trae esto, por ejemplo, distintas de las que ya vimos, de la metálica, es las propiedades ópticas. Esta figurita a mí me dice que tenemos elementos que pueden refractar totalmente la luz, como puede ser un espejo, uno que lo puede absorber absolutamente todo, y este que lo deja pasar. Cuando hablamos de un vidrio totalmente amorfo, como este de acá, sin ninguna estructura cristalina o una estructura totalmente aleatoria, la luz pasa tranquilamente. ¿Cómo es el vidrio? Para hablar, por ejemplo, de los enlaces covalentes. En el caso del vidrio, absorbe cierta cantidad de luz que se transforma en calor internamente y después esta luz pasa. Hay un pequeño índice de refracción, sí lo hace. Tiene reflexión y refracción. Acá arriba lo tienen. La reflexión es cuando choca y todo eso se refleja como lo están viendo acá. Y la refracción es cuando parte se refleja y parte refractada hacia adentro. Esto puede ser aire y agua, puede ser aire y aceite, puede ser agua y aceite, y puede ser dos vidrios distintos, con distinta composición. Absorción. Lo mismo que hace rato, cuando, bueno, parte de esta de ensayo no destructivo es importante, cuando vean, supóngase, lo que es radiografía o lo que, sí, sobre todo radiografía, hay una parte de los rayos que son totalmente absorbidos y una gran parte que pasa de largo. Entonces tenemos cierta energía inicial que es esta, y esta que pasa. Cuando digo rayos X también puede ser simplemente luz, ¿no? Hay muchos equipos ópticos que a mí me dan la cantidad de concentración de este líquido. Este líquido puede tener partículas de plata, partículas de cobre, magnesio, cromo, lo que fuese. Este equipo químico pasa cierta cantidad de luz con cierta longitud de onda, que esta longitud de onda coincide con la longitud de onda de las partículas estas metálicas que están adentro. Entonces, si hay muchas partículas, la longitud de onda choca con estas partículas y es absorbida, y el rayo que llega acá va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay una alta concentración. Y a medida que haya más concentración acá, llega menos acá. Esta diferencia a mí me da, a través de una línea que va hacia ahí, la concentración. Tengo concentración y el coeficiente de absorción. Es medio químico, sí, pero bueno, la presentación de la materia. Flujo luminoso y flujo radial. O sea que, ¿por qué es importante esto y por qué lo doy? Porque cuando veamos los distintas penetrantes, en la parte de ensayo no destructivo, tenemos que tener estos conocimientos. Yo se los doy ahora, el otro profe verá si lo da o no lo da. Por ejemplo, cuando uno va a comparar una lamparita, ¿qué es lo que ve? Y lo que ven son los lúmenes. Y un lumen es la unidad usada para expresar la cantidad de luz que es capaz de generar una fuente luminosa. Es candela. La candela mide la intensidad luminosa que se define como flujo luminoso emitido por la unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es una vela y uno puede ver en una oscuridad absoluta, la unidad de medida es esa candela, es una vela, ¿no? ¿Qué es el lux? El lux es una medida usada para medir el nivel de iluminación o iluminancia que se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Eso ya tiene que depender de la superficie. La candela en sí misma no depende de nada, igual que el humo.
Básicamente podemos decir que mide la cantidad de luz que tenemos en un metro cuadrado. Y tienen lumen y tienen luz. ¿Está bien? Cuando uno va a aplicar una luz negra sobre un metal que tiene una tinta penetrante, que ya lo verán ustedes más adelante, este lux tiene que tener cierta intensidad. Entonces, y ustedes lo saben, que las luces incandescentes, las de antes, las de las bombitas de los focos viejos, que debe haber en alguna casa todavía, esa intensidad se iba disminuyendo. ¿Por qué? Porque el alambrito ese de tungsteno se iba, ¿cómo decirlo?, alargando, se iba siendo más finito, eso iluminaba menos. Quizás el ojo humano no lo detecta, pero hay equipos que sí detectan la cantidad de luz que emite. Entonces, para hacer un ensayo no destructivo, que yo sé que no lo saben, necesitamos medir. Entonces, ¿qué necesitamos medir? Necesitamos un luxómetro para medir eso. ¿No? Entonces, es medio avanzado, porque es una de las últimas unidades, pero necesitamos un equipo que mida luz. ¿Cómo se llama? Luxómetro. Dureza. Bueno, la dureza es la capacidad que tiene un material de rayar a otro. En la naturaleza, el material que raya a los demás es el diamante. El diamante puede rayar un acero, puede rayar lo que usted se le ocurra. ¿Y qué elemento raya al diamante? No hay. No existe. La capacidad de mecanizar por arranque de viruta. Este se llama mecanizado por arranque de viruta. Tiene la viruta. Por ejemplo, este es cuarzo y este es vidrio. ¿Se dan cuenta que este es más opaco, este es transparente? Bueno, esto es más duro, por eso raya a este material que es más blando. ¿Qué otra cosa tienen con respecto, digamos, a los enlaces, digamos, covalentes? Bueno, cuando ustedes ven lo que es dureza, conductividad térmica y corrosión que habíamos visto, acá tiene una pieza totalmente corroída, y yo con esto quiero mostrar que un enlace metálico, un metal, pasa a un enlace iónico y un parte covalente cuando este metal, en contacto con el oxígeno, forma un óxido. No, ahora pasamos al enlace iónico. El enlace iónico, ustedes ya lo saben, que es uno de los enlaces más conocidos que hay. Es el enlace, digamos, cuando un electrón, en este caso del sodio, que está levemente anexado a este átomo, es cedido, o en realidad es atraído por este átomo, que es mucho más electronegativo, y atrae a este electrón. Entonces este electrón se viene para este lado. Esto tenía movimiento, pero bueno. Entonces, ¿qué es el enlace iónico? El enlace iónico es un enlace en el cual los elementos muy electropositivos y muy electronegativos deciden formar, por verlo así, una molécula en la cual uno cede y el otro acepta la energía. Son enlaces muy fuertes porque son enlaces muy eléctricos y dependen de la naturaleza de los iones. Por ejemplo, son sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina transparente en el sistema cúbico. Ya veremos qué es sistema cúbico. Son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido a que el dipolo eléctrico presenta las moléculas de agua. El agua es un dipolo. En estado sólido no conducen electricidad porque justamente los electrones no están sueltos. Bueno, los electrones están fijos en una red. Una vez que la disolución acuosa son excelentes conductores de electricidad, ya que entonces los iones quedan libres. Todo este cuadrito le puse que habíamos visto hace rato que los metales conducían la electricidad. Entonces yo acá le pongo que esta solución ácida de ácido crómico, ¿sí?, que es una solución, es decir, dióxido de cromo solubilizado con agua, con una solución oscura. Esta disolución sí transmite la electricidad. A diferencia de un metal que solamente transmite electrones, esta también transmite iones y aniones. Entonces vienen
los iones, por ejemplo acá, que es en el cátodo, salen los electrones por acá, y estos que son cationes vienen para este lado, para estar con los electrones. Y de este lado también hay algunos, en este caso, por ejemplo, para equilibrar esta disolución, se van a ir formando lo que se llama el famoso metalizado. Es decir, viene el cromo, digamos, como ácido crómico, y se va a depositar en forma metálica. O sea, esta solución que ustedes están viendo acá, que es totalmente iónica, cuando hago pasar electricidad a través de un metal, viene y se deposita en forma metálica, el famoso cromado. Yo no sé si me han logrado entender, espero que sí. Es lo que nosotros llamamos el cromado. Nosotros tenemos un elemento metal de menor calidad, y arriba de ese elemento de menor calidad, que puede ser un acero, le depositamos cromo. Ahora, ¿con qué variables, si nosotros estamos utilizando la materia esta para conocer los materiales, tenemos que conocer por lo menos qué variables tenemos en una electrodeposición? ¿Está bien? Lo que es el famoso cromado, plateado, niquelado, lo que fuese. Concentración de las sales, el voltaje, la intensidad eléctrica, la superficie que vamos a cromar, a qué temperatura se hace, qué acidez tenemos, qué aditivos químicos podemos tener, cuáles son los aditivos, cuáles son las trazas que nos perjudican, tiene que tener excitación o no, qué relación tiene que haber entre el ano y el cátodo, sea superficie, y tienen otros muchos más. Entonces la conductividad, para hacer referencia a la conductividad de los aceros, del hierro, acá tenemos una conductividad y una solución. Es una manera de conocer la electricidad igual con todo, pero acá las unidades son distintas. Acá el microsiemens por centímetro. Lo otro era siemens sobre metro. Y bueno, y tienen algo que es muy particular para los químicos, que es la conductividad molar. La conductividad sobre la concentración, eso es conductividad molar. Y bueno, creo que eso, a ver si estamos en hora, y 49, sí, vemos un poquito más. Enlace mixto. Ahí tienen los enlaces mixtos, iónico covalente, que generalmente todos los elementos cuando se mezclan tienen parte iónica y tienen parte covalente. Cuando son del mismo elemento, prácticamente es un elemento covalente, como hemos dicho, un átomo de una molécula de oxígeno, una molécula de cloro, molécula de flúor, de yodo mismo. Después tiene metálico covalente. El metálico covalente, por ejemplo, hay metales que son mucho más duros que el hierro. Y uno se pregunta por qué. Bueno, por ejemplo, el tungsteno, el molibdeno, que son elementos metálicos pesados, digamos, que están más tirando para abajo en la tabla periódica, que tienen los electrones tan alejados del núcleo que estos electrones se pierden ese carácter metálico y comparten con los otros electrones de otro núcleo. Entonces hay un agregado de enlace covalente. ¿Qué le provoca a un metal el agregado de este enlace covalente? Que el metal sea mucho más duro. Lo mismo con el metálico, con el enlace metálico iónico. Hay metales que son muy electropositivos, que están muy al costado izquierdo, por ejemplo, y hay otros metales que son un poco más electronegativos, que están del lado derecho. Entonces esa unión, esa aleación, hace que tenga cierta característica iónica, que hace que lo vuelve más duro. Y después cuando tenemos enlace metálico covalente iónico, entonces tenemos más de un elemento metálico, podemos tener 3, 4, 5 elementos. Cada uno de estos elementos le va a dar cierta característica. Esto está en la página si no me equivoco, del álgebra. No son temas raros, nada, ustedes pueden ir y buscarlo. Ahora, cuando veamos un poco también de los plásticos, cuando se funden,
vamos a ver que los plásticos y también los metales, cuando vemos la parte de solidificación, tenemos un enlace que es mixto, que también puede ser por la tensión superficial. La tensión superficial es la capacidad de formar una gota. Entonces se forma la gota porque los átomos o moléculas que están en la parte exterior se atraen de alguna manera y forman una gota. El elemento que está en la molécula o átomo que está en el centro se ve atraída por todas sus direcciones y no forma nada, no pasa nada. Pero estos que están en la superficie, ¿qué pasa? Este que está acá en la superficie se ve atraído por estos de adentro y no por afuera. Entonces hay como una fuerza hacia adentro y hacia los costados. Y esto hace que se forme una gota. Ahora, energía de enlace y espaciamiento interátomo. La distancia, acá lo dice, la distancia de equilibrio entre átomos se debe a un equilibrio entre fuerzas de repulsión y atracción. La atracción entre electrones y núcleos se contrarresta con la repulsión de ambos núcleos. El espaciamiento de equilibrio ocurre cuando la energía total del par de átomos llega a un mínimo o cuando ninguna fuerza no interactúa. Esto también está en el álgebra. Tenemos un átomo, por ejemplo, metálico, en el cual la distancia atómica va a hacer que esta distancia va a ser que la energía más básica sea cuando la energía se establece a su temperatura. Cuando nosotros lo derivamos, obtenemos una fuerza. Este grafiquito es importante cuando nosotros hay un ejercicio ahí en la guía, pues después lo ven, creo que está resuelto. Nos da esta curva, nos da lo que es el ensayo de tracción, el famoso módulo de Young. Entonces, esto que es a nivel atómico, después se comprueba a nivel macroscópico. Bueno, chicos, lo vamos a dejar acá nomás para explicarlo bien la próxima clase. No quiero explicarlo rápido porque es bastante, por lo menos yo lo considero importante. Así que, Profe, por ¿no vas favor, a subir si este usted... PowerPoint al grupo? ¿Cómo? ¿Vos? ¿Hola? Y nos va a pasar este PowerPoint al grupo. Sí, no te hagas problema. Lo vamos a dejar acá directamente cuando veamos enlace mixto. Ahí, y ya la clase que viene, arrancamos directamente de acá. Contales son 4 filminas nomás, pero quiero explicar bien por eso. La casi la hora por eso. Bueno, chicos, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, agregar, no sé. Hola. No, profe, este tema, ¿dónde conviene leerlo? ¿Del Atkin? Del Askelan está en el Askelan. Esto siempre me hacen la misma pregunta y yo siempre respondo lo mismo. Es una materia básica, es como análisis matemático, como física, como álgebra. Entonces tienes muchísimos libros y todos los libros te dicen lo mismo con un lenguaje distinto, con figuras distintas. Esto lo podés encontrar en cualquier libro. Pero bueno, si podés incluso poner tensión superficial en el YouTube y te va a mostrar videos, son mucho más explicados que lo que a lo mejor yo te estoy explicando ahora. Entonces se encuentra, digamos, y para mí a esta altura del partido es como que me viene bien siempre el Askelan, me gusta. Ahora me gusta un poco el Calixte porque es el más nuevo, el que encontré el último, digamos, ¿no? Capaz que de acá a un mes salga la última edición del Askelan y me guste el Askelan, pero bueno, es casi siempre lo mismo. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el martes.